Buenas tardes, buenos días para vosotros, buenos días a todos, buenas tardes para mí, claro, en este lado del mundo. Espero que estéis bien y que la situación esté más tranquila por ahí, por las noticias que nos llegan, así parece, desde luego, de lo cual me alegro. Y nada, vamos a empezar con la sesión de hoy. Lo que nos queda de este módulo es ya más trabajo vuestro que mío. Mucho más trabajo vuestro que mío. Yo voy a iros dirigiendo, pero lo que vamos a hacer en cada uno de los grupos que tenemos estructurados es un desarrollo curricular o planificación didáctica al aula para aprender después todas las fases, todos los pasos que hay que seguir para hacerlo en base a competencias que están descritas y así poder después transmitirlo a otros colegas, ¿vale? Entonces, cada equipo lo vais a hacer con el módulo que tenéis ya seleccionado y vamos a ir haciéndolo poco a poco. Nos quedó una cosa, una actividad del otro día, ya he visto lo que habéis puesto en el Padlet, lo último ha sido lo que han colgado el grupo de Stuart, de los materiales, luego se irá completando a la hora de desarrollar la planificación didáctica, vamos a completar esos recursos y medios que vamos a emplear para darlo, ¿no? Porque se van a tener que poner en cada una de las unidades de aprendizaje que vayamos a organizar y secuenciar. Entonces, hoy como el próximo día lo vamos a dedicar a hacer toda la planificación. Y el último día, cada equipo lo que vais a hacer es exponer esa planificación a todos. Entonces ya os diré cómo y os organizáis para participar todos los del equipo, cada uno en una parte, exponiéndonos lo que habéis hecho. ¿Vale? Aun cuando lo vayáis a ir colgando por trocitos en el Padlet, al final tendremos un único documento donde estará todo conjunto. Entonces voy a compartiros esa estructura o ese documento que es sobre el que vais a estar trabajando todo este tiempo. Ahí podéis ver que es un modelo, ya lo vimos un poquito el otro día, es un modelo de estructura de planificación didáctica, donde vamos a ir pasito a pasito viendo qué hay que poner en cada uno de todos estos apartados, ¿vale? Pero es vuestro documento, lo tenéis colgado en la sesión 1, dentro de la plataforma para poderoslo descargar y poder trabajar aquí en el equipo, ¿vale? Lo único que aquí pondré es el nombre del módulo en el que vais a trabajar, el nivel, si es que tiene asociado un nivel de cualificación, el número de horas totales que va a llevar ese módulo y a la unidad de competencia a la que esté asociado. Tenéis que referirlo a la unidad de competencia del perfil ocupacional correspondiente. En el caso de las socioemocionales, como no hay un perfil ocupacional, bueno, nosotros dejamos hecho un perfil ocupacional de socioemocionales, pero no sé si os cuadra a la hora de asociarlo. Pero bueno, ahora vemos cómo lo hacemos en ese grupo cuando estemos con esta parte. Entonces iremos haciendo poco a poco. Hoy vamos a hacer esta primera parte, todo esto, con los contenidos, las competencias, hasta aquí. Y nos quedará luego ya el desarrollo de esas unidades de aprendizaje para el próximo día, donde vamos a tener que pautar cada unidad de aprendizaje y vamos a tener que hacer las actividades completamente detalladas que vamos a aplicar en el aula, en el taller, en la parte práctica, en todo, absolutamente en todo. Entonces vamos a ir haciéndolo poquito a poco para que no os resulte complejo. Y del otro día os decía que lo que teníamos era una actividad que yo había dejado sin hacer, porque no nos dio tiempo por mi confusión de 2-3 horas. Este es el archivo de actividades de la sesión 1, donde ya hicimos esto, hicisteis el listado de medios recursos y teníamos para hacer o bien una infografía o una línea de tiempo, porque os dije que así aprendíais a hacer o a utilizar otras herramientas digitales diferentes a las que habíais aprendido con Juanjo o conmigo en el módulo anterior, ¿no? Entonces, en este caso, lo que os he dejado, bueno, este es el Blogger, que nada, porque ya habéis hecho blog, con lo cual no hace falta, pero sí tenéis aquí dos tutoriales que están bastante bien explicados para poder hacer infografías o para poder hacer líneas de tiempo. Yo lo que os voy a enseñar es hacerlo a través de Canva. A mí me gusta muchísimo, no sé si lo conocéis o habéis utilizado Canva alguna vez, pero la verdad es que funciona muy, muy, muy bien. Os voy a poner el Canva en pantalla para que veáis. Este es el Canva. Este es el mío, claro, os tenéis que registrar, pero os registráis en la versión gratuita. No nos permite hacer todo, como siempre, claro, cuando es gratuito, pero sí nos permite hacer bastantes cosas. Entonces,
También se puede, a la vez que lo estás haciendo, hacerlo compartido con un equipo, cada uno desde su casa o desde su sitio, y todos colaborar en hacer ese trabajo que se está haciendo, ¿no? Entonces, fijaros, bueno, esos son mis diseños. Podemos hacer posts para Instagram, podemos hacer documentos con una presentación más bonita que la que habitualmente utilizamos en un Word normal, por ejemplo, o en otro procesador de textos. Podemos hacer póster para, por ejemplo, la presentación, si estamos trabajando por proyectos, para la presentación de un evento que vamos a hacer dentro del desarrollo de ese proyecto. O, por ejemplo, podemos hacer presentaciones, en vez de utilizar PowerPoint u otros que manejáis, también lo podemos hacer a través de Canva. Podemos hacer infografías, que ahora os voy a enseñar a hacer una infografía. Podemos hacer logotipos, si es lo que queremos. Podemos generar stories para Instagram y lo podemos conectar con las redes sociales. Podemos generar posts para Facebook, animaciones para redes sociales. Podemos generar historias y contarlas de 1000 maneras, presentaciones en vídeo, tarjetas, podemos hacer mapas mentales, que también está muy bien para poder hacer mapas. Podemos hacer dípticos, trípticos informativos de presentación. Hay uno que me sirve para diferentes formatos, tenéis aquí de currículum, que están bastante bien porque son bastante modernos. Se pueden hacer presentaciones educativas, portadas para Facebook, flyer, bueno, imaginaros, con las de fotos, póster horizontales, portadas de historias, todo lo que invitaciones, todo lo que queráis. Por eso os digo que Canva es simplemente canva.com, daros de alta como siempre os dais en cualquiera de los programas y podéis hacer todo lo que consideréis. Daros de alta, eso sí, en la versión gratuita. Cerrar los micros, porfa, no sé que me vayáis a preguntar algo. Y lo que os decía es que nos permite hacer muchísimas cosas. Siempre va a tener plantillas ya hechas, lo cual nos facilita bastante, no tengo que empezar el diseño de cero, ¿vale? Y me permite, partiendo ya de una que ya está hecha, yo modificarla. En este caso, yo os he dicho una infografía, imaginaos que vais a presentar el curso que estamos haciendo. Por ejemplo, o si queréis utilizar otro tema, lo hacéis de otro tema, me da exactamente igual. Pero imaginaros que ahora vosotros vais a ser los formadores, vais a ser yo, y vais a diseñar este curso de formación de formadores para otros colegas, ¿vale? Y entonces vais a hacer un cartel, ¿no? Vais a hacer una infografía donde vais a contar todo esto. Tenéis infografías lineales, por ejemplo esta, voy a poner ahora en pantalla, claro que le subo el tamaño, donde voy escribiendo del principio al final con información, ¿vale? Otras van a ser como secuenciales, donde me va a permitir ir poniendo órdenes, por ejemplo. Imaginaros, por eso os digo que no hace falta que hagáis la línea de tiempo, aunque si lo queréis os he dejado el programa y el enlace al Time Toast, porque es muy fácil de utilizar y me sirve también bastante bien. Pero aquí yo puedo hacer, dentro de esto, puedo hacer también cronologías, por ejemplo, inicio del curso, módulo de tal, módulo de cual, no sé qué, y lo puedo ir colocando. Entonces, imaginemos que este es el diseño que habéis elegido. Entonces, yo cambiaría mi nombre, podéis escribir directamente, por ejemplo, curso de formación de formadores, por ejemplo. Digo, vale, pues lo voy a dejar así, vale, me gusta. Luego ya veré si cambio el fondo o qué hago, ¿no? Esta imagen, pues es que no me gusta mucho. O sí, no sé, pero yo tengo aquí, fijaros en la parte izquierda, tengo fotos, con lo cual le puedo ir colocando, todas estas fotos aparecen en la galería del Canva y me deja colocarlas. Tengo diversos elementos, fijaros, de un montón de cosas. Algunos son animados, otros no. Tengo líneas, tengo por ejemplo este que a mí me parece que está bien, entonces lo pincho y ya me va a aparecer. Digo, vale, pues este lo voy a poner como, ay, que me lo he dejado abajo. Este es el que voy a poner como una marca porque lo quiero resaltar. Vale, pues entonces lo coloco ahí y lo voy resaltando. Ya tengo la infografía animada. O cualquier cosa, fijaros, hay infinidad.
Ahora ya han metido hasta todo lo del coronavirus, o sea, imágenes de coronavirus o de personal sanitario sobre todo, y hay de todo lo que os podéis imaginar. Podemos ir buscando cualquier elemento. También puedo colocarle el texto. Por ejemplo, si esto no me gusta, yo puedo colocar el texto en el formato que queramos, en diferentes formas, tamaños, tipos de letra, lo puedo cambiar de color, le puedo añadir música, es decir, imaginemos que yo le quiero poner esto y a la vez que lo estoy haciendo me va sonando la canción, ¿vale? O puedo editar un vídeo e incorporárselo ahí para que se vea dentro de esta infografía un vídeo. Más o menos, aunque ha sido súper rápido. ¿Sí? ¿No? Sí, Berta, no nos hemos enterado de nada, Berta. Muy bien. Vale, yo os digo que a mí me Hola. resulta... Dime, Lola. Una consulta. Sí, en esto que nos acaba de enseñar, donde está, hay fotos, planillas, archivos, ¿están predeterminadas o nosotros podemos también traer otros videos, otras? También, tú puedes subir todo lo que tú quieras, puedes subir videos, puedes generar fondos, puedes, aquí lo fácil de Canva es que te facilita muchas plantillas, pero si no te gusta ninguna te la generas tú. Ok, gracias. Vale, eso lo puedes hacer. Yo por ejemplo, en las que tengo, a ver, voy al inicio. Por ejemplo, esta por ejemplo la he hecho yo, o sea, no la he cogido a partir de ningún diseño. Era para indicar un curso que di de técnicas de aprendizaje cooperativo, ¿vale? Entonces tú también te las puedes diseñar. Hay maquetas hechas o hay en blanco y tú te lo generas, lo que quieras, ¿vale? Y luego sobre esa misma que tú haces también te da ideas. Con lo cual, y además puedes buscar en más de 1 millón de imágenes lo que quieras también a la vez dentro del mismo programa. Con lo cual a mí me parece que es súper útil, muy fácil de manejar, porque es súper sencillo y no sé, me parece que da bastante juego, ¿sabes? Además, una vez que se lo enseñéis a los chicos, si tienen conexión, claro, estamos suponiendo en el momento que se tenga conexión, lo hacen ellos. Todos los programas de este tipo, aunque tú los tienes que saber manejar un poquito, al final ellos te superan. Es decir, yo, por ejemplo, en el último año, pues en junio del 2019, cuando hice, ese año, cuando hice todo el ABP con ellos de salud, el último que hice, pues al final ellos hicieron unos blogs mucho mejores que el mío. Hicieron unas páginas web increíbles, hicieron unos vídeos y editaban vídeos. Yo no sé editar vídeos, pero ellos hacían unas ediciones de vídeos, vamos, que les quedaban fantásticas cuando se grababan las prácticas y luego lo subían, por ejemplo, al Padlet, lo editaban, le ponían música, le ponían texto al vídeo, con lo cual al final es que hacían muchísimas más cosas que yo. Con lo cual, si ellos tienen disponibilidad de medios en un futuro, al final los chicos, con decirles 4 cosas, son mucho más diestros que nosotros en el manejo de todas estas herramientas y al final pues los manejan muy fácilmente, con lo cual es muy útil. Entonces lo que quiero es que hagáis en ese Canva una infografía, cada equipo, para presentar el curso que vais a dar de formación de formadores. Vais a hacer eso y luego podéis copiar el enlace y lo pasáis al Padlet o lo dejáis ahí y nos lo enseñáis el último día como portada de ese curso. Vamos a publicitar el curso a través de infografía. ¿Vale? Pues nada, continuamos con lo que tenemos hoy y vamos a ver lo de la presentación que tenemos para empezar. Irme a la primera slide. Y lo que vamos a empezar hoy es con la programación, planificación didáctica. Ahora veremos que recibe diferentes nombres esta acción, ¿no?, de programar. Entonces, fijaros lo que dice aquí, que es muy interesante. Dice que la educación no es un asunto de narrar y escuchar, sino un proceso activo de construcción. Es un principio tan aceptado en la teoría como violado en la práctica. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con eso, pero muchas veces lo que nos falta no es que no queramos, es que nos faltan herramientas para poder hacerlo de otra forma. Entonces, en esta unidad lo que vamos a ver es qué es eso de diseño y desarrollo curricular para diferenciarlo.
cuáles son los objetivos del desarrollo curricular, cuáles son los niveles de concreción de un currículo para entender cómo se tiene que trasladar esto, cómo se hace una planificación didáctica, cuáles son sus elementos y las fases de diseño. Entonces, fijaros, ¿qué es un diseño y un desarrollo curricular? No es lo mismo. El diseño curricular es lo que ya tenemos, los módulos. Tenemos un perfil ocupacional y tenemos una serie de módulos que conforman un programa de capacitación, por ejemplo, un curso. Entonces, ese diseño curricular es eso. ¿Qué quiero conseguir? Es decir, los resultados de aprendizaje con sus criterios de evaluación, su listado de contenidos, lo que me aparece en el módulo. Eso es lo que yo quiero conseguir con los aprendices. Ahora, ¿cómo lo voy a conseguir? Pues tengo que trasladar ese diseño curricular que ya está normatizado a un desarrollo curricular que lo aplique en el aula, que lo aplique de forma práctica a la hora de dar ese curso, cada uno de los módulos de ese curso. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que me tengo que marcar cuando estamos haciendo un desarrollo curricular? Pues fijaros, ¿para qué me sirve? Pues me va a servir para estructurar el módulo en unidades de aprendizaje, con una secuencia lógica, pero lógica desde el punto de vista pedagógico, de cómo aprendemos, y siguiendo, por supuesto, unos criterios organizativos y didácticos. Hay muchas veces que los resultados de aprendizaje no son secuenciales. Veréis, vamos a poner un ejemplo. Me voy a ir a abrir otro archivo para ver esto que estaba yo diciendo. Por ejemplo, el módulo de caja, que teníais uno de vuestros equipos. Bueno, no sé si al final lo habéis cogido. Fijaros, aquí donde pone capacidades, más actualizado son resultados de aprendizaje, ¿vale? Entonces, por ejemplo, organizar las actividades de apertura, arqueo y cuadre de caja, así como cobranza, despacho y acreditaciones de acuerdo con normas, tal. Y este es realizar la cobranza y el despacho de productos. A mi juicio, desde luego, estos resultados son muy grandes. Aquí es realizar el cambio, devolución y acreditación. Ejecutar el arqueo y cuadre de caja. Vale. Ahora yo digo, vale, muy bien, yo tengo que dar este módulo. ¿Cómo me lo planteo? ¿Este será el orden lógico para enseñar? Yo sé que al final del módulo tengo que conseguir que todos mis aprendices adquieran estos resultados de aprendizaje, sean capaces de hacer esto. Pero voy a empezar así. Voy a empezar por la apertura de arqueo y cuadre de caja. Voy a continuar con realizar la cobranza y el despacho de productos. Voy a hacer a continuación el cambio de evolución y acreditación de productos o montos a clientes. Y por último voy a hacer el arqueo. A lo mejor sí me coinciden en una lógica de aprendizaje, pero a lo mejor no. Entonces, cuando yo estoy en el módulo, cuando yo voy a hacer el desarrollo curricular o la planificación al aula, me tengo que leer muy bien el módulo, analizar esos resultados de aprendizaje y ver si me sirven como unidades de aprendizaje o no me sirven. Porque claro, yo tengo que hacerlo de una forma, lo iremos viendo ahora, de una forma lógica para que aprendan. Entonces, lo primero que tendré que hacer es eso. Por eso, este desarrollo me va a permitir estructurar ese módulo en unidades de aprendizaje que sean lógicas para que los chicos de forma gradual aprendan esos resultados. No tiene por qué ser de un resultado de aprendizaje una unidad. Puede ser de un resultado de aprendizaje 2 unidades. Depende de cómo yo considere que debo enseñar ese módulo. También en ese desarrollo curricular lo que vamos a hacer es distribuir los tiempos. Si ese módulo tiene 80 horas, ¿cuántas horas le voy a dedicar a cada trocito? ¿Cuántas horas le voy a dedicar a cada unidad de aprendizaje? ¿Cuáles van a ser mis unidades de aprendizaje? ¿Esta va a durar 10 horas? ¿Esta 20? ¿Por qué? Todo eso lo tengo que definir. Tengo que establecer todos los elementos de las unidades de aprendizaje. Tengo que decir cuáles son los contenidos que se trabajan en esa unidad de aprendizaje, cuál es el objetivo, cuáles son las competencias blandas o para la empleabilidad que van asociadas a esa unidad de aprendizaje. Tengo que decir cuáles son las actividades de enseñanza-aprendizaje que yo voy a hacer para el desarrollo de esa unidad. Tengo que decir cómo la voy a evaluar, cómo se hace el seguimiento, qué hace el profe, qué hacen los chicos.
Es decir, todo totalmente detallado. Por eso tengo que diseñar esas actividades y al final definir una estrategia y el método de valoración o de evaluación. Acordaros que siempre entendíamos la evaluación como una reflexión del aprendizaje y la calificación como algo diferente que me sirve para colocar el número que como docente muchas veces me exigen que coloque, ¿no? Entonces, fijaros, estos son los niveles, normalmente se habla, cuando hay un currículo, bien sea de Ministerio de Trabajo, bien sea de Ministerio de Educación, siempre va a haber diferentes niveles de concreción de ese currículo. Hay una parte legal que establecen las instituciones, el perfil ocupacional que lo define el Ministerio de Trabajo y esos módulos formativos asociados a ese perfil, que es lo más general. De ahí a donde pasa, al centro donde se va a impartir o a la empresa donde se va a impartir. Entonces, ese centro de formación, bien sea formación mixta, empresa ECAP, bien sea centro solo en la ECAP o bien sea solo en la empresa, hay que contextualizar ese módulo al centro y al entorno y definir qué, cómo y cuándo enseñar y qué, cómo y cuándo evaluar. Todo esto lo va a establecer el centro. Pero luego nos llega el tercer nivel de concreción, que es en el que nos vamos a centrar, que es cuando hay que llevar todo esto al grupo de aprendices. Es decir, cuando yo hago ya ese desarrollo curricular o planificación didáctica, son sinónimos. Hay veces que veréis que se habla de programación didáctica, planificación didáctica, plan didáctico, desarrollo curricular, pero es todo igual, es lo mismo. Es como todo esto del perfil y el módulo lo transformo en lo que voy a hacer realmente en el aula con los aprendices. Entonces, esa planificación didáctica la hacen los docentes, organiza y secuencia los contenidos, diseña actividades, estrategias didácticas, organiza la evaluación. Todo eso lo tiene que planificar el docente a partir del perfil o de los módulos formativos de los que se dispone. Entonces, ese tercer nivel de concreción, que es en lo que nos vamos a centrar, en esa planificación didáctica, ¿cuál es el objetivo? Pues conseguir las unidades de competencia del perfil ocupacional. Si ese perfil ocupacional me está preparando para que yo sea y sepa hacer todas las operaciones de almacén, tengo que conseguir a través de esa planificación didáctica que esos aprendices al final del curso hayan obtenido todas esas competencias, bien sean en la ECAP, bien sean en la empresa o bien sean una parte en la ECAP y otra en la empresa. ¿Cuáles son las funciones para las que está destinada esa planificación? Fijaros, lo primero es planificar este proceso de enseñanza-aprendizaje distribuyendo todo eso que está en los resultados de aprendizaje en unidades más pequeñas. Promover la reflexión también sobre mi propia práctica docente y sobre todo implicar a los aprendices en su propio proceso de aprendizaje. De ahí la importancia de las actividades que planifiquemos. ¿Qué elementos va a llevar esa planificación? Partimos del módulo, donde ya tenemos resultados de aprendizaje, contenidos y criterios. Esa es nuestra Biblia, digamos. A partir de ahí tenemos que tener también claro cómo es el tipo de alumnos al que va destinado este módulo, cuáles suelen ser sus características, ¿disponen o no disponen de internet normalmente? ¿Tienen celulares o no? ¿Tienen medios? ¿No tienen? Dependiendo del perfil del aprendiz al que va dirigido, yo podré gestionar el módulo y la planificación de una forma o de otra. No es lo mismo hacerlo para un grupo de aprendices que sabemos que por sus características no tienen conexión a internet en sus casas, no tienen acceso a redes, no tienen esas cosas, a cuando sí las tienen. Las actividades que yo planificaré serán diferentes, lógicamente. Y también tengo que tener en cuenta el centro. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber los medios y recursos. Yo no puedo planificar que voy a hacer una serie de actividades de enseñanza-aprendizaje prácticas si no tengo los medios necesarios, por ejemplo, para hacer todo lo que se precisa en un almacén o todas las actividades que yo quiero que aprendan en caja. Dependerá de esos medios las actividades que yo pueda planificar.
Por eso, esta planificación didáctica la deberían hacer las personas o los docentes que van a impartir ese módulo en la realidad para un centro determinado y en un contexto dado, porque puede variar de un sitio a otro. Lo que tiene que asegurar todas es esto, que se cumplan todas las competencias al final. Pero yo puedo llegar a cumplir esas competencias haciendo actividades diversas. Puedo hacer actividades muy digitales, si me lo permiten los medios, o puedo hacer actividades mucho más tradicionales si no tengo más medios. Pero lo que tengo que asegurar es que todos esos aprendices al final adquieran esas competencias. Bien, es cierto una cosa, si no tengo medios técnicos para poder enseñar que los chicos aprendan unos determinados procedimientos y prácticas de un oficio, de un puesto de trabajo determinado, muy complicado me lo ponen para poder que esos chicos adquieran los resultados, ¿no? Pero bueno, tendremos que jugar un poco con eso y sobre todo con la experiencia del equipo docente que tiene a la hora de impartir todo esto. Entonces, ¿por qué es necesaria esta planificación didáctica? Porque hay que eliminar el azar y la improvisación. Tiene que estar todo programado. Porque yo tengo que atender a todas las competencias. No puedo dejar alguna porque a mí esa no me guste. O porque yo de esa no sepa como docente. Porque tengo que secuenciar todos esos contenidos que aparecen en el módulo y tengo que hacer su cronograma, los tengo que distribuir en el tiempo. Y tengo que hacerlo en forma adecuada para que los chicos adquieran los aprendizajes. Para ello me va a facilitar esta planificación rentabilizar esfuerzos, recursos y tiempo, sistematizar, ordenar y concretar lo establecido en los módulos y contextualizar mi tarea, toda mi labor docente. Fijaos, ¿qué lleva una planificación? Primero, la identificación del módulo y su relación con el perfil, es decir, con el catálogo de perfiles ocupacionales. Luego, la secuenciación del módulo en unidades de aprendizaje. Voy a dividirlo en esas partes, en esas unidades. Voy a tener que enunciar y describir todos los elementos de cada una de esas unidades. Tengo que establecer un sistema de evaluación. Tengo que colocar un cronograma en ese módulo. Y tengo que, al final, determinar todos los recursos necesarios para implementar ese módulo. Claro, muchas veces esos recursos no dispongo de todos. Una cosa es hacer una planificación estándar, que hay países en los que se hace, ahora os cuento cómo, pero todas estas fases son importantes. Partiendo del módulo y del perfil, tengo que lograr llevar eso al aula en base a esas competencias, no de cualquier manera, sino de forma planificada y organizada. Entonces, ¿qué es entonces una planificación didáctica o un desarrollo curricular? Pues fijaros, os he hecho aquí un mapa conceptual para que lo vayamos leyendo. Esta planificación didáctica o desarrollo curricular tiene como referencia la unidad de competencia, con sus elementos de competencia y criterios de desempeño, y el módulo, con sus resultados de aprendizaje y contenidos. Ambos sirven para identificar, organizar y desarrollar todos los procesos. ¿Cómo? En una secuencia de unidades de aprendizaje que están organizadas en contenidos procedimentales, contenidos conceptuales y contenidos actitudinales que se desarrollan mediante actividades de enseñanza-aprendizaje que permiten evaluar teniendo en cuenta criterios de evaluación de los módulos. Y esas actividades de enseñanza-aprendizaje tienen que ser próximas a situaciones reales de trabajo con referencia a lo que está fijado en la unidad de competencia correspondiente. Entonces, así es como voy a bajar desde la unidad de competencia y el módulo hasta las actividades de enseñanza-aprendizaje, que es lo que vamos a hacer realmente en el aula. ¿Qué elementos tiene entonces la planificación? Pues va a llevar un apartado de datos de identificación, donde se hace referencia a la UC, a la unidad de competencia y al módulo. Va a llevar unas unidades de aprendizaje que vosotros vais a tener que definir y establecer. Va a llevar un cronograma, cuánto dura cada unidad de esa, y una secuencia, cuál es la 1, la 2, la 3. Debe llevar un sistema de evaluación y calificación del módulo. Tenemos que figurar con un listado de instalaciones y recursos necesarios.
Es muy necesario también que figure lo de medidas de atención a la diversidad. Eso lo veremos. Y también cómo voy a evaluar la práctica docente. Todos estos elementos van a conformar parte de esa planificación didáctica. Es decir, me van a lograr en su conjunto generar esa planificación o ese desarrollo curricular. Ahí vemos eso mismo, pero puesto en texto. También le hemos añadido al final. Sí, decirme. Una consulta en relación a la diapositiva anterior, la de elementos de la planificación, la anterior. La anterior, por favor. La anterior. Esta. Ay, no, era una donde estaba señalando. Ah, esa. Esta. Sí, vale. Exacto. En la última, Berta, claro, considerando que estos son elementos de planificación didáctica y tienes que tener en cuenta todo el tema de instalaciones, medidas de atención, cronograma. Lo de evaluación de la práctica docente, ¿exactamente a qué se refiere? A la autoevaluación que debe hacer cada docente, sobre todo. Que hace el docente. Claro, no a la evaluación externa que le pueden hacer desde una inspección o del Ministerio de Trabajo o de un responsable del programa de jóvenes productivos, no. Simplemente es que cada docente tiene que estar continuamente autoevaluando su planificación, porque claro, fijaros, esto yo lo hago antes de empezar el curso de capacitación y claro, me puedo equivocar, lógicamente, por eso es un plan solo. Luego, ¿qué hago? Lo voy ajustando a medida que lo voy dando. Y la experiencia me da pie a decir, mira, esta actividad no la vuelvo a poner porque no funcionó. Aquí yo tenía que haber planificado las cosas de otra forma. Entonces, ya veréis que es más autoevaluación. Os pasaré un modelo que yo utilizo, vamos, y lo hemos utilizado en varios países, donde tenemos como una ficha de seguimiento de la planificación, que la puede utilizar tanto el propio docente para ver lo que está haciendo, si lo hace bien, lo hace mal y demás, como alguien externo si quiere ir a evaluarle. Ah, perfecto. O sea, la lógica es que tú en esta planificación puedas de repente ir ajustando y mejorando tu propia práctica, ¿no? En función al grupo que tienes, o al contexto, o a los recursos, o sea, a los otros elementos también. O a circunstancias extrañas. Fíjate tú lo que nos ha pasado con la COVID. En el mes de febrero probablemente se estarían dando cursos tranquilamente y en el mes de marzo todo se rompe. Nadie podía contar con eso. Pero es algo tengo que cambiar yo ahí. O sea, evidentemente no puedo seguir con la planificación que tenía cuando ya no tengo clases presenciales y de repente me las pasan a virtuales. Ese sería el extremo máximo en el que hemos vivido, ¿no? Pero cada año pueden surgir pequeñas cosas. Fijaros ahora con la debacle de los temporales que está habiendo en toda la zona de Centroamérica. Rompe por completo la programación que yo tenga hecha. Porque me impide seguir. Entonces, claro, todo eso, me pueden surgir imprevistos miles. Porque por eso es un plan y por eso es necesario continuamente llevar esa evaluación. Si no, al final es un documento que no puede estar muerto, es un documento que tiene que estar vivo continuamente. Por eso es difícil estandarizar esto. Es decir, desde los sistemas como vosotros, desde el ministerio o desde la dirección del programa, es complejo gestionar esto. ¿Por qué? Porque puede haber programaciones o planificaciones muy diferentes que obtengan los mismos resultados, porque el contexto cambia. Lo que yo os decía antes, yo me he encontrado, por ejemplo, he ayudado mucho también en otros países, sobre todo en Chile. Entonces, en Chile se encontraban también con este problema, todo para la formación técnica media, tanto de trabajo como de educación y para diferentes corporaciones. Entonces, ¿qué ocurría? Al final decidieron hacer unas planificaciones tipo de cada uno de los cursos, pero solo como orientativa, no era obligatoria. Porque claro, yo ¿cómo voy a poner obligatoria para una capacitación, unos determinados medios o recursos, si luego donde se da esa capacitación esos medios no están? Entonces, claro,
puedo hacerla de forma orientativa, pero no la puedo hacer de forma obligatoria, que todos a la vez, si ese curso se está dando en 3 regiones, que en las 3 regiones se utilicen los mismos medios y recursos, porque a lo mejor no los tienen. Claro, Entonces, eso es algo en lo que ciertamente hay que tener flexibilidad, ¿no? Porque las exacto, realidades, y por ejemplo, regionales son muy diversas, ¿no? claro, Entonces, no se puede tener, como tú dices, un estándar o algo que te amarre a hacer lo mismo, claro, pero sí podría haber, como tú dices, ¿no? Un documento orientador, ¿no? sí. Y por lo menos que la estructura sea la misma, es decir, que estos elementos que ahora están en pantalla tienen que estar en todas. No vale que uno diga, no, yo no pongo el cronograma, yo no pongo los elementos de las unidades de aprendizaje, pongo y otros no. No, no. Todos tienen que seguir una misma estructura y todos tienen que estar completados. Ahora bien, adecuados al contexto de cada cual. Claro. Eso es lo que me permite. Lo que sí me permite, y es súper útil, es para uniformar, para dar una uniformidad a todo el modelo de capacitación. Es decir, Exacto. todos los cursos de capacitación, si es que se decide, a partir de ahora van a seguir esta estructura. Oiga, todos Ujú. los docentes que participen en cursos de capacitación, me da igual que sean de la parte de competencias básicas y me da igual que sean de la parte de competencias técnicas, ¿vale? Todos van a tener que hacer una planificación mediante esta estructura y no hay opción. Todos la tienen que presentar. Luego ya decidiréis si eso lo revisa los responsables del programa, si se revisa en las direcciones provinciales, si se revisa a nivel ministerial. Yo ahí ya no entro, hay muchas opciones para poderlo hacer. Acuérdate que en las rutas que os dejamos planificado esto, el cómo poder gestionar todo esto. Ujú. Pero lo que sí que es súper útil y nos ha servido, ya te digo, en muchos sitios, es para tener un documento uniforme para que todo el mundo aplique lo mismo. Y además, como es un ejercicio enorme, ahora lo veréis al hacerlo vosotros, de reflexión, ayuda a que los docentes reflexionen de verdad sobre cómo enseñar. ¿Vale? Perfecto, Berta. Muchísimas gracias. Nada. Una Bueno, consulta, Berta. sí, dime. Dentro de todo este proceso, como tú dices, la autoevaluación que el docente se tiene que estar realizando constantemente y reajustarlo de acuerdo a su realidad, de acuerdo al público objetivo con el que estamos trabajando, porque Sí, te pueden decir, este es tu público, pero cuando tú ya estás en la realidad es diferente. sí. ¿Dónde entraría? Porque te escuché lo que Roberto te preguntaba, porque cuando dices evaluación de la práctica del docente, como que se entiende que viene de afuera también, ¿no? Sí. Entonces, la evaluación del alumno, porque dentro de la docencia es importante también considerar la evaluación que el alumno te vaya haciendo de cada clase. ¿Dónde entraría eso? ¿En esta autoevaluación de la práctica docente? No, para mí entraría en el sistema de evaluación y calificación del módulo. ¿Por qué? Porque fijaros que evaluación es un término amplio, aunque todavía no hemos llegado al módulo de evaluación, pero ahí lo vais a ver. Entonces, en estas nuevas metodologías no se concibe una heteroevaluación sola. Es decir, no se concibe que solo evalúe el profe al aprendiz, sino que hay coevaluación y autoevaluación. Y eso es aplicable tanto a los aprendices como a los docentes. Con lo cual, todo eso tiene que hacerse de forma continua a lo largo de toda la capacitación también. Tanto el docente evalúa a los aprendices como los aprendices evalúan al docente. Eso se Así haría es, también dentro de todo el proceso, o sea, aquí en el claro, sistema de evaluación y calificación del módulo. claro, estaría ¿No? dentro de todo el proceso de evaluación del módulo. Ahí, hombre, tampoco es necesario hacerlo todas las semanas, esto hay que hacerlo con racionalidad. Yo, por ejemplo, cuando aplico todos estos sistemas de autoevaluación, tengo diseñado para mí hablo, en mi caso, tengo diseñado como una especie de cuestionario que les paso a los chicos, ¿vale? Entonces, con que se pase una vez al mes, más que de sobra. No es necesario hacerlo de forma continua, porque si hay algún problema puntual, eso se habla en el aula directamente. Pero para ver cómo van las cosas, si las actividades que estamos programando les sirven, si la forma de hacer las clases es la adecuada, si están aprendiendo, porque al final eso es autoevaluarme. Si yo consigo todo eso, es que lo estoy haciendo bien, y si no lo consigo, tengo que mejorar, que esa es la evaluación. ¿Vale? Ok, ¿Aclarado, verdad? gracias. Sí, Nada. gracias.
Bueno, como os decía, esos son los elementos. Entonces, para poder hacerlo de forma estructurada, yo os lo he organizado en fases, que son las que vamos a ir aprendiendo a hacer y vamos a empezar a hacer. Entonces, la primera fase que va a ser analizar las unidades de competencia y los módulos, o el módulo que tenemos cada equipo, ¿no? Con sus resultados de aprendizaje y sus contenidos. Vamos a tener que leerlo de forma crítica, detallada, para ver qué hay ahí debajo. Entender bien eso. A partir de ahí, en la fase 2, que es lo que vamos a hacer hoy también, tenemos que seleccionar un criterio organizador para poder distribuir todos los contenidos. Lo vamos a ver con calma, que es eso del criterio organizador. Tengo que identificar qué competencias para la empleabilidad es necesario trabajar en este módulo. Aunque sea de almacén, aunque sea de caja o de pastelería, voy a tener que trabajar competencias blandas. ¿Cuáles? Tendremos que decidirlo. ¿Cuál es la secuencia de unidades de aprendizaje? ¿Cuál es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta? O las que sean. Dentro de cada unidad de aprendizaje tengo que desarrollarlas y detallar los elementos, es decir, qué objetivo o resultado de aprendizaje persigo con esa unidad, cuáles son los contenidos de esa unidad, qué actividades de enseñanza-aprendizaje vamos a hacer, qué actividades de evaluación vamos a hacer y qué recursos vamos a necesitar. La fase 5 es la designación de tiempos. Yo tengo que asociar tiempos a las unidades y a cada una de las actividades. Tengo que definir en la fase 6 el proceso de evaluación. Todo el proceso de, fijaros, de evaluación, de calificación del módulo y de evaluación de la práctica docente. Por eso te decía que yo lo metía más en ese paquete, Lola. La fase 7, necesito poner una bibliografía, unos recursos web que voy a utilizar. Y la fase 8 es la verificación del diseño curricular realizado. Voy a revisar todo y comprobar que está todo correcto. De forma inicial, lo de correcto, porque luego se irá ajustando a medida que se va aplicando. Entonces, todas estas son las fases. Pues vamos a empezar. Ahí tenéis, os he puesto un cuadrito como resumen, que a mí me parece muy, muy práctico, donde tenéis qué fase y qué obtengo con cada fase. Por ejemplo, de la fase 1, los datos de identificación del módulo referente. De esta fase 2 de la selección del criterio, lo que tengo es el criterio de organizador, el que me organiza todo mi módulo, y el criterio de secuenciación de las unidades. Con las competencias obtengo esto. Con esta, las unidades secuenciadas y temporalizadas. Todos estos contenidos cuando ya desarrollo cada unidad. Una tabla de cronograma debidamente cumplimentado donde me aparece todas las actividades que hago, el tiempo que me duran, todo perfectamente organizado. El procedimiento de evaluación tengo que definir, no me puedo saltar la norma que tengamos en cada país. Como hay una normativa para la evaluación de los cursos de capacitación, tendré que tenerla en cuenta. ¿Qué modalidad es? No es lo mismo que sea una modalidad solo en la ECAP, una modalidad mixta, ECAP empresa, o una modalidad en la empresa. Entonces, claro, todo eso tengo que tenerlo en cuenta y tengo que decir cuáles son las técnicas y los instrumentos de evaluación que voy a utilizar en función de qué, del módulo que esté dando y de los usuarios a los que va destinado. También tengo que tener un listado de bibliografía y webgrafía y la verificación del diseño es lo que hacemos continuamente, esa retroalimentación necesaria para la mejora continua de ese plan didáctico, de esa planificación didáctica realizada. Fijaros. Berta, dime. ¿te puedes regresar, por favor? Sí. No me queda claro la fase 2. Sí. Ahora lo vamos a ver para que entendáis lo que es. Ya, es que justo ya te digo, lleva todo su proceso la 2, ¿eh? Y ya veréis lo que es un contenido organizador y cómo se debe definir. ¿Y por qué es necesario definirlo? Porque todo va a recaer sobre él, ¿vale? Lo vamos a ver hoy. Gracias. Entonces, fijaros, la educación no consiste en llenar un cántaro, sino en encender un fuego. Qué bonita la frase, ¿verdad? Y fijaros si tiene años ya. Pero deberíamos ser más conscientes, ¿no? O recordarla de vez en cuando. Voy a proponeros ahora empezar. Vamos a empezar. Y lo primero que vamos a hacer es la fase 1, claro. Analizar las UCs, módulos, resultados de aprendizaje, contenido. Ya todos tenéis vuestro módulo con todo eso y vamos a empezar a analizarlo. Y para ello vais a rellenar esta parte de la ficha. Ahora os la pongo en pantalla.
que es la primera actividad. Os voy a mandar a los grupitos, os voy a dar un tiempo para que cada equipo vuelva a leer su módulo bien los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos, todo, para que completéis la ficha de la planificación didáctica en estos apartados. Si os vais a la sesión 1, teníais esta ficha, ¿vale? Que es el modelo de estructura de planificación didáctica. Os la descargáis y ahí es donde vais a trabajar. Y vais a completar esta parte y hasta aquí. ¿Vale? Es decir, simplemente voy a trasladar los datos de referencia. ¿Cuál es el referente de esta planificación? Pues mire usted, esta unidad de competencia y este módulo que tiene estos resultados de aprendizaje y estos criterios de evaluación. Es copiar y pegar en esta tabla. ¿Vale? Para ello es muy fácil en los 3 que habéis elegido la parte técnica. En la parte de socioemocionales, ahora entro con vosotras, ¿vale? En el grupito ese con vosotros y vemos cómo hacerlo porque no creo que tengamos un perfil ocupacional de esa parte de socioemocionales, ¿vale? Entonces, de momento solo esto. La siguiente etapa es lo que preguntaba Karina, que vamos a ver luego qué es esto del contenido organizador y cómo se hace, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a empezar por rellenar esta parte. Solo eso. Para empezar a hacer una reflexión y un análisis muy detallado de ese módulo que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es, otra vez, como esto no guarda los grupos, tengo que volver a hacer los grupos y me vais a tener que volver a decir, por favor, de dónde sois, de qué grupo sois cada uno. Una vez si me permite, igual me permite ponerlo en pantalla, sí. Porque los teníamos de la sesión del otro día hechos, si no mal recuerdo. Voy a ver si puedo hacerlo a la vez. Porque no me deja. Ahora, vale. A ver, Luis. Voy a tardar más yo en encontrarlo. El 2. ¿Dos? El Vale. 2. Es que así me es más fácil. ¿Por qué me pone todos 5, 5, 5? No lo entiendo. No lo entiendo. Pero bueno. A ver, Mari era del 1, Patricia Baltolano, Patricia del 4. Me deja. No entiendo por qué me pone aquí estos así, pero bueno. Ah, no, que este es el 4. Patricia Baltolano. Ya está. A ver. Roger. El 3. 3. 1, 2, 3. Bueno, a ver si acierta, porque como aquí me lo pone de diferentes formas, Roger es al 3, me he acertado. Samuel. Grupo 3. Vale, voy. Vale. A ver, ahora, Ana Castillo. Si me lo vais diciendo es más fácil, quizás. El 1. Vale. César. 2. Ah, ya Dos. estás. Sí, Erika. 4. Lola. 1. En el 1. Vale. Roberto. Yo estaba en el 5. El 2. Vale. Dayana. En el 3. Ah, vale. Roberto, al final estabas en el 2 o en el 4. Sí, Creo que era. estamos en 374.884. A ver, Giovanna. A los Está en el 2. 177.000, o sea, cobrable de falta. Oye, por ahí Ya, habla yo alguien creo de que- cosas que no nos interesan. Cerrar los micros. 1, grupo 1, Vale, ya lo vi. 069
Le toca los Luis 147. ya estaba, Roger ya estaba, Samuel ya estaba, Stuart Tiene del 3, vale, Vanessa, del 1. Lo único que tiene que sí ya se pasó es el 066, pero me dice que hay que hacer un correctivo. Yo no sé qué cosas también pasan. Emilio, 1. el 2 estabas, Emilio. 2 estaba. En la anterior. Ya, ese todavía no va a viajar. Entonces, a ese ya una vez que le hagan... ¿Quién habla por ahí, Es porfa? Ana Castillo. Ajá, ya. Luis, cierra tu micrófono, Luis. Ah, vale, es que no lo puedo ver a la vez. Héctor estaba. 2. Héctor al 2, vale, voy. Al 2, que es este. Estos ya estaban. Patricia Baltola no está. Vladimir. 4, ¿verdad? 4. Vale. Bueno, os mando así y luego si hay alguien más me lo decís y os cambio, ¿vale? Porque si no es un follón. Inicio las sesiones de grupo y una vez que os vayáis, ya si estáis mal, os reubico. Berta, a mí me manda el 4 y soy del 3. Porfa, Karina. Vale, Karina. Berta, por favor, buenos días. Yo soy del grupo 3, soy Vanessa. Bueno, iros a donde os he puesto y ahora es que si no, no me va a dejar sacaros. A ver, Karina, ¿eras de cuál? Del 3. Vale. No sé si es ese, sí. 10, gracias. A ver, Giovanna, vale. Ahora si estáis, ahora como me voy a pasar por cada sala, si estáis mal os cambio. Stuart, ¿tú estás bien? A Patricia no la he metido. Sí, Berta, gracias. Un segundito, ahorita entro. Creo que Patricia está en este, vale, ya está puesta. Roberto ya está metido también, Luis. Patricia y Patricia ya os he mandado al 4, ¿vale?
Bueno, pues de nuevo en la sala completa vamos a seguir con la presentación. Esto es lo que estabais haciendo. Estabais rellenando la parte inicial, la fase 1 del diseño curricular, del desarrollo, perdón, curricular. Entonces estabais poniendo los datos de identificación del módulo. Las unidades de competencia, como no las teníais, era más complicado, pero vamos, luego las bajo yo y os las envío, ¿vale? Las cuelgo en la plataforma. Y lo que sí teníais era el módulo. Lo que pasa que como estaba en PDF, aún nos está costando más o menos el copiar y pegar las capacidades que aparecen en el módulo, que es lo mismo que los resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos eso, era simplemente también porque así, a la vez que lo hacemos, volvemos a leer de una forma más reflexiva esos resultados de aprendizaje. Y los criterios de evaluación, de tal manera que ya tenemos una idea más clara de lo que es el módulo. Entonces, ahora nos vamos a meter en lo que antes me preguntabais, que era lo del contenido organizador. Una vez que tengo el módulo, ¿cuál va a ser el contenido sobre el cual se organiza todo lo que hay en el módulo? Vamos a verlo. Entonces, ¿todo esto para qué lo hago? Porque los estudiantes, los aprendices, tienen que recibir toda esta información organizada en un orden lógico y en un contexto que les resulte significativo, ¿no? Entonces, estos organizadores son pistas para los estudiantes que les sirven para generar ese aprendizaje significativo. Y lo que tengo que hacer es organizar el aprendizaje de tal forma que un contenido se sustente sobre un contenido adquirido anteriormente, de tal manera que lo voy haciendo significativo poco a poco. Fijaros, cuando yo secuencio no es lo mismo que distribuir, porque claro, en el módulo todos habéis visto que hay un listado de contenidos puesto en el módulo. Pero claro, ¿cómo hago que unos vayan antes, otros después? No es cuestión de distribución, sino es cuestión de secuenciación. Y vamos a entender esto con un ejercicio muy curioso, que seguro que a muchos lo conocéis. ¿Lo conocéis? Es este de las botellitas que se llena con pelotas, luego más pequeñas, luego más grandes, luego no sé qué. ¡Toca la puerta! Chicos, silenciar los micros, por fin. ¿Vale? Entonces, como os decía, imaginamos una botella, es un profesor que está en clase, imaginaos que estáis en la clase y sin decir nada cogéis un frasco de cristal y lo llenáis de pelotitas de golf. Y les pregunta a sus chicos y chicas que si está lleno, ¿sí? Chicos, silenciar los micros, que se oye todo. Voy a silenciarlos yo, verás. A ver, ya. Bueno, como os decía, hace esto el profesor en la clase con un frasco, lo llena de pelotitas de golf, por ejemplo, y les pregunta que si el frasco está lleno. Y dicen todos que sí, que claro que está lleno. A continuación, el profesor lo que hace es coger unas bolitas pequeñas, unas canicas, y las añade al frasco. Anda, y resulta que pueden entrar esas canicas y van a llenar los espacios que quedan entre las pelotas de golf. Y entonces les pregunta a sus alumnos que si el frasco está lleno. Y ellos vuelven a decir que sí. Pero ahora lo que hace es coger arena y echarlo también al frasco que tenía las pelotas de golf y las canicas. Y la arena llena todos los huecos que hay entre las pelotitas y las canicas. Y les pregunta de nuevo si está lleno. Y en esta ocasión todos, vamos, súper convencidos, le dicen que sí, 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 sí. Pero después le añade café líquido. Y resulta que moja la arena y todavía cabe café. Y les vuelve a preguntar que si ahora está lleno. Y entonces les plantea lo siguiente. Que intentaran hacer ahora lo mismo, pero en sentido contrario. Es decir, primero poner el café, después la arena, después las bolas pequeñas y después, ¿me cabrían las bolas grandes? Decirme. Yo imaginaría que no. Que no. No entran. Yo os aseguro que lo he hecho Se con los derrama chicos, todo, se cae todo. y no entra. Empieza a salir el café, la arena, ¿vale? Pero fijaros que en el otro orden sí que entraban.
Luego es importante secuenciar en un orden determinado. No cualquier secuenciación nos vale para aprender significativamente. Luego la secuencia de estos contenidos es súper importante para de verdad generar un contenido significativo. ¿Cómo vamos a lograr esto? Acordaos siempre de este ejercicio de las bolitas y las pelotitas, el café y la arena. Pues fijaros, lo primero que tengo que saber es cuáles son los contenidos más importantes del módulo sobre el cual o los cuales va a girar todo este módulo. Esos contenidos, claro, van por paquetitos. ¿Cuál va a ser el tamaño de ese grupo de contenidos? ¿Cómo puedo yo realizar esa agrupación de los contenidos en unidades de aprendizaje y cómo las ordeno y las secuencio en el tiempo? Esto es lo que tengo que lograr hacer a partir del módulo que está ahí escrito. Todas estas decisiones las tenemos que tomar. Ahora vamos a hacer ese ejercicio, pero poco a poco. Vamos a ver un poco más. Fijaros, puedo hacer diferentes tipos de secuencias según sea el módulo. Hay veces que me puede interesar en un módulo, por ejemplo, de historia, en la guerra del Chaco, una secuencia histórica. O una secuencia de un procedimiento, procedimental totalmente. El montaje, por ejemplo, de muebles de cocina. O una secuencia basada en una relación jerárquica, los animales invertebrados, y voy haciendo la jerarquía. O una secuencia de causa, causal, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué es un contenido organizador? Es aquel contenido, o sea, a mí se le llama epítome, y lo conoceréis algunos también por epítome. Es un contenido que incluye a todos y que da una visión de conjunto sobre todo el módulo y constituye el primer paso de la secuencia de elaboración de contenidos, de agrupación de contenidos. Esta epitomización quiere decir es ¿cuál es la versión más simple de la tarea? Es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Por qué? Porque este contenido organizador, tenerlo definido me permite el punto de partida, completar el punto de partida y a partir de él organizar el módulo. Me define el enunciado general del proceso de aprendizaje. Sea cual sea el tipo de contenido de organizador, que ahora vamos a ver que pueden ser de varios tipos, todos los demás contenidos son de apoyo a este. El tipo de contenido organizador depende de la naturaleza del módulo. Cuando estamos hablando de formación técnico-profesional, sobre todo de la parte técnica o de capacitación técnica, este contenido organizador conviene que sea un contenido procedimental, porque al final les estamos formando para ocupar un puesto de trabajo donde van a tener que hacer cosas. Luego, es más lógico que en la parte técnica el contenido organizador de nuestro módulo sea procedimental. ¿Cómo puedo hacer la secuencia de contenidos? Y ahora unimos todo esto. Pues con la técnica de análisis de contenidos, con la técnica de análisis de tareas o la técnica de elaboración, que probablemente conozcáis. ¿Qué es la técnica de análisis de contenidos? Pues fijaros, es la técnica del aprendizaje significativo. Decía Ausubel, si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno sabe ya. Averigüe eso y enséñese consecuentemente. ¿Os acordáis cuando hicimos el primer día del curso un ejercicio del cómo aprendemos? Y todas las bases de la neurociencia aplicadas a la educación, pues ahí vimos claramente que un aprendizaje, si está basado sobre algo que ya sabemos, acordaos del dibujo de la casa, es muchísimo más fácil generar un aprendizaje nuevo y significativo sobre él. Luego eso lo voy a tener que tener en cuenta. Eso es lo que me dice la técnica de análisis de contenidos. Siempre generar nuevos contenidos sobre los que ya existen. ¿Qué me dice la técnica de análisis de contenidos? Me dice que los contenidos deben ordenarse de manera que los elementos más simples y generales sean los primeros, para luego ir incorporando gradualmente elementos más complejos y con mayor detalle. ¿Qué me dice la técnica de análisis de tareas? Pues dice que la jerarquía del aprendizaje ha de ser ascendente. Es decir,
desde las habilidades más básicas hasta las más complejas, que requieren el dominio de las básicas, de las anteriores. Si lo mezclamos todo, tenemos la teoría de la elaboración, es decir, de los conceptos más generales e inclusores a los más específicos y de las habilidades más simples a las más complejas. Por ejemplo, si vosotros tuvierais que enseñar a multiplicar, ¿por dónde empezaríais? Decirme. Por la suma. Lo más simple. Por la suma. Yo no puedo enseñar a multiplicar a alguien que no sabe sumar. Imposible. Lógicamente, primero se aprende a sumar y a restar, luego a multiplicar y a dividir. No puedo enseñar a dividir si no tienen el concepto de la resta. Pues eso es lo que tenemos que hacer en nuestro módulo. Intentar averiguar los conceptos más generales e inclusores a los más específicos y de las habilidades más simples a las más complejas. Lo más complejo siempre va a ser al final. De lo general a lo detallado y de lo simple a lo complejo. Esa es la premisa que tengo que tener ahora cuando vaya a definir las unidades de aprendizaje. Entonces, estas estructuras de contenidos las puedo organizar de forma conceptual, procedimental o de principio de ley. Pero vamos, esto me interesa menos, me interesa más esto. ¿Cómo puedo hacer la secuencia de los temas o de las unidades? Pues fijaros, la secuenciación temática, ¿qué me dice? Me dice que tratemos un tema en profundidad, porque voy a tener una secuenciación que puede ser temática o una secuenciación en espiral. También tenéis que decidir cómo lo vais a hacer en vuestro módulo. ¿Por qué? Porque la secuenciación temática me dice que yo voy a ir tema a tema, unidad de aprendizaje a unidad de aprendizaje. Y hasta que no adquiero todo perfecto de la unidad 1, no paso a la siguiente. ¿Qué ventajas tiene este tipo de secuenciación? Pues que los alumnos se concentran solo en el tema que están haciendo. Se olvida toda la demás parte del temario. Solo me concentro en ese tema. Y los recursos educativos utilizo dentro de un mismo plazo de tiempo. Pero ¿qué inconvenientes tiene? Que una vez que se pasa a un nuevo tema, tiende a olvidarse el anterior. Y no se consigue una perspectiva de conjunto, ya que voy parcelando el conocimiento. Pero es una forma de hacerlo, ¿eh? ¿Qué pasa con la secuenciación en espiral? En este caso, fijaros, lo que se va a producir son como movimientos de ida y vuelta, siempre como con feedback, ¿no? Con retroalimentaciones. Entonces se producen esos movimientos de ida y vuelta a los temas, de modo que su dominio se produce de forma gradual. Primero se atiende a cuestiones básicas y se va volviendo a los temas hasta que el alumno adquiere el grado de dominio que se requiere. ¿Qué ventajas tiene? Pues que incorpora la síntesis y el repaso y afianza los conocimientos. El alumno va a comprender mucho mejor las interrelaciones que puedan existir entre temas diferentes y no pierde la visión de conjunto. ¿Pero qué inconvenientes tiene? Falta de eficiencia en los recursos. Voy a tener que movilizar todos los recursos a la vez. Y puede haber saltos o interrupciones en los pasos de unos temas a otros. Pero bueno, ambas formas son válidas. Entonces, este contenido organizador que yo voy buscando puede ser de contenido procedimental, por ejemplo, o puede ser de contenido actitudinal o conceptual. Yo, desde luego, no recomiendo que el contenido organizador en la formación técnica sea nunca conceptual, porque sería solo teoría, 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 teoría. Lo suyo es que sea procedimental y actitudinal, porque hemos visto que en un oficio tan importante es la actitud como el saber hacer. Por ejemplo, fijaros, este sería un contenido organizador. Eso es lo que voy a pediros que redactéis. Desarrollar proyectos de economía social y solidaria aplicables al entorno. Esto era un módulo de proyectos, o sea, hecho en base a proyectos por ABP y era de emprendimiento. Aplicar técnicas de primeros auxilios que respondan a la situación de cada paciente. Esto es todo un módulo de primeros auxilios. Desarrollar proyectos tecnológicos básicos que respondan a problemas o necesidades del entorno. Esto era de un módulo de tecnología. Desarrollar proyectos de creación de una pequeña empresa o microempresa aplicables al entorno. Esto era de emprendimiento y de empresa.
Efectuar la preparación y corte de pieles, por ejemplo. Fijaros que eso es totalmente procedimental, ¿verdad? Entonces, fijaros, desarrollar proyectos de economía social y solidaria aplicables al entorno, totalmente procedimental. Aplicar técnicas de primeros auxilios, procedimental. Implícito en esto están todos los contenidos conceptuales que tienen que adquirir para aplicar técnicas. Desarrollar proyectos tecnológicos básicos, me pasa lo mismo. Si os fijáis, casi todos los contenidos organizadores son procedimentales. Incluso aquellos que vayan desde las competencias socioemocionales. No se aprenden esas competencias per se, sino para ser aplicadas a algo, a su vida y el trabajo o a lo que sea. El caso es estar aplicadas. Entonces, ¿qué quiero que hagáis ahora? Que volváis a leer ese módulo y vais a definir el contenido organizador de vuestro módulo. Vais a seleccionar y vais a distribuir de ese listado de contenidos que tenéis en el módulo. Podéis agregar más, si así lo consideráis. ¿Cuáles de esos contenidos son procedimentales, cuáles son conceptuales y cuáles son actitudinales? Muchas veces en los módulos se tiende solamente a poner contenidos conceptuales, muchas veces. Vosotros tenéis que hacer el ejercicio de que haya de los 3 tipos. Es fundamental para que adquieran la competencia completa, que estén todos los aspectos de esa competencia trabajados. Por lo tanto, necesito los 3 tipos de contenidos. Y para entender bien esto, vamos a hacer un ejercicio. ¿Vale? ¿Todos listos? Porque ahora voy a ir preguntando. Voy a ir poniendo una lista. Una consulta antes de seguir. Como en el procedimental entendería que está implícito el conceptual y el actitudinal, sí. ¿Se debería empezar por lo conceptual en esta lógica de lo más simple a lo más Nunca, cuando se está haciendo una planificación didáctica por competencias, jamás vamos a tener unidades de aprendizaje conceptuales y otras procedimentales, nunca. El caso está en aprenderlo todo junto. Es decir, todas las unidades de aprendizaje tienen que tener de los 3 elementos. Tienen que tener teoría, es decir, conceptos, hechos, tienen que tener procedimientos, el saber hacer, y tienen que tener las actitudes, el saber estar. No puedo hacer unidades de aprendizaje separadas. Eso es lo que hacemos tradicionalmente. Es decir, casi siempre los temas, ¿cómo los organizamos de forma tradicional? La teoría y luego, una vez que se sabe la teoría, la práctica, ¿verdad? Aquí le vamos a dar la vuelta a eso. Aquí vamos a intentar hacer unidades de aprendizaje donde se mezcle todo, porque yo no veo, o sea, cuando estoy en la vida real y estoy en situaciones reales de trabajo, cuando yo tengo que hacer un café, por ejemplo, que me estoy tomando yo ahora uno, cuando tengo que hacer un café, aplico unas destrezas basadas en un contenido, en un conocimiento. ¿Vale? Es un conjunto de cosas y además lo sirvo de una forma determinada, con lo cual estoy demostrando una actitud. Eso es lo que vamos buscando, que en todos los hechos que vamos a trabajar estén mezclados los 3 tipos de contenido, ¿vale? Pero para que estén, tienen que figurar escritos y muchas veces en los módulos adolecen de contenidos actitudinales, la mayor parte de las veces, ¿eh? Entonces, para entender bien cómo serían, yo ahora voy a poner una lista y voy a ir preguntando. Grupo 1, decirme, ¿este contenido de qué tipo es? ¿Vale? Por ejemplo, la empresa, su entorno y papel en la economía. Grupo 1, ¿qué tipo de contenido es? ¿Conceptual, actitudinal o procedimental? Conceptual. Totalmente de acuerdo. Grupo 2, respeto por la ética empresarial. Cuidadín. Grupo 2, decirme. Actitudinal. Vale, totalmente. Tiene también o tendrá también conceptos detrás, pero desde luego, porque hay que saber lo que es la ética empresarial, etcétera, etcétera. Pero desde luego, enunciado como está, desde luego va a ser actitudinal. Grupo 3, aplicar técnicas para la obtención de helados y sorbetes. Procedimental. Totalmente de acuerdo. Grupo 4, aplicar normas de seguridad e higiene alimentaria, de prevención y de riesgos laborales y de protección ambiental.
Procedimental. Muy bien, procedimental. Implica todo lo demás, porque ahí irán actitudes y conceptos. Asumir la responsabilidad social corporativa en las empresas. Grupo 1. Actitudinal. Totalmente de acuerdo. Usar el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias. Grupo 2. Actitudinal. Actitudinal. Totalmente de acuerdo. Grupo 3. Aplicar técnicas de decoración de postres emplatados. Procedimental. Procedimental. Grupo 4. Digitar en el sistema las opciones que tienen que ver con las formas de pago. Procedimental. Procedimental. Grupo 1. Finalizar el trabajo en los plazos establecidos. Procedimentales, yo estoy finalizando. Es de actitudinal también. Fijaros, en este caso está mezclado, porque finalizar el trabajo en los plazos establecidos es una actitud también. Grupo 2. Ingresar al sistema las opciones de acreditación o devolución, efectivo o tarjetas bancarias y emitir una nota de crédito. Procedimental. Bien. Entonces, ahora vosotros lo que vais a hacer, voy a ponerlo en pantalla, uno de los módulos, no sé si lo tenía abierto, sí, este mismo. Este era el de caja, fijaros. Aquí aparece un listado de contenidos, ¿verdad? En cada uno de los módulos, ¿verdad que sí? Lo que quiero es que los pongáis en la tablita que tenéis en la ficha, diciendo si son conceptuales, y lo pongo en el bloque de conceptuales, este es procedimental, por ejemplo, procedimental, conceptual, iría así, uno a uno, ¿vale? Y si no me equivoco, cuando llegue al final, no tengo actitudinales. ¿Os fijáis en lo que yo quería decir? Casi nunca. No sé por qué cuando se diseñan los módulos se nos olvida eso. Porque, por ejemplo, algo que podía ser un poquito actitudinista es un procedimiento. En la siguiente parte, Berta, me parece, si bajas un poco, si avanzas. Aquí hay actitudes, claro. Aquí, perdón, es verdad. En este caso sí están las actitudes. Entonces, pero fijaros que... la formulación, ¿no? Claro, fijaros en la formulación y si son genéricos, porque confianza en la propia capacidad. Yo voy a tener, se me va, vamos a ver, muchas de esas actitudes no son actitudes, sino son competencias para la empleabilidad y hay que diferenciarlo. ¿Qué quiero decir con actitudes? Actitudes profesionales, ocupacionales en nuestro caso. Por ejemplo, cuidado del medio ambiente, acopiando desechos y uso adecuado de materiales, me sirve. Confianza en la propia capacidad, lo veo más de competencia para la empleabilidad. Interés y respeto por las opiniones, estrategias y soluciones, me pasa lo mismo. Responsabilidad, vale. Normas de seguridad establecidas, esto desde luego es un concepto. Puesto así es un concepto. Cooperación y trabajo en equipo, vale. Orden, limpieza y cuidado del lugar de trabajo y medio ambiente sí que me sirve. Pero veis, tenéis que analizarlas, porque si no, cuando vayamos a poner las competencias para la empleabilidad que yo quiero que se trabajen en este módulo, me voy a repetir. ¿Me explico? Hay que diferenciar qué son competencias para la empleabilidad que se van a trabajar en los módulos y hay que diferenciar lo que son contenidos actitudinales. Ya no actitudes, sino contenidos actitudinales del módulo. Hay que hacer el ejercicio e intentarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto. Vamos a hacer el contenido organizador, acordaros que era una frase que indique el procedimiento principal a poder ser del módulo, donde encaje todo lo demás. Y luego ese listado de contenidos los voy a clasificar en procedimientos, conceptos y actitudes. ¿Vale? Clasificarlos todos. Porque luego cuando lleguemos a ver las competencias para la empleabilidad, lo ajustamos. Y así igual os da menos trabajo, ¿vale? Aquí de momento solo ponemos el contenido organizador. La siguiente etapa, que quiero hacer hoy también, es indicar las unidades de aprendizaje y su secuencia.
Vamos a utilizar una secuencia de qué tipo, en espiral o no, lo tendréis que decidir en base a ese contenido organizador que habéis ahora mismo definido, ¿de acuerdo? Entonces, os mando a los grupos y me voy pasando para ayudaros, ¿vale? Entonces, os mando a los grupos y vais a poner el contenido organizador en la ficha. Teníamos la ficha. Voy a ponerla en pantalla porque así es más fácil. Bueno, si me deja. A ver, ahora. Teníamos la ficha. Esta parte era la que hemos hecho al inicio. Y ahora vamos a hacer esto, el contenido organizador. Y vamos a hacer los contenidos, esta tablita. ¿Vale? Luego haremos esta, la de competencias para la empleabilidad, y haremos la secuencia de unidades de aprendizaje. ¿Vale? Pues ahora, a hacer el contenido organizador y la distribución de contenidos entre los 3 tipos. Os mando a los grupos, ¿vale? Ok. Muy bien. Christopher, ¿de qué grupo eras? Creo que estaba en el grupo 3. Recién me estoy volviendo a conectar, pues tuve una reunión ahorita. Vale, Sí. el 3 estabas con Stuart. Con Roberto estaba también, me acuerdo. Espera, que voy. Roberto está en el 2. Roberto, Héctor, vale, ahí, ¿no? También será entonces. Vale, pues es para mandarte para ese grupo. Perdón. Nada, tranquilo. No sé si te he mandado bien. No, no te he mandado bien, espera. Ahora sí. A ver, Luis, te tengo que mandar al grupo 1. 1. Vale. Sergio, ¿en qué grupo estabas? Estaba en el 4, estoy en el 1 ahora. Vale, te mando al 4. O No, te mando al al 1. 1. Al Al 1. 1, no, tú eres psicólogo. Sí, soy psicólogo, formador. Vale, al 1. Al 1 te mando. Vladimir, ¿en qué grupo estabas, Vladimir? 4, Berta. Vale, voy. Te mando con Erika, Patricia. Ya estás, enviado. Samuel, yo creo que tienes tu grupo. Luis, a ver, ¿no puedes? Que no sé por qué no te funciona, Luis. Pausa el recording. Voy a darle. Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a continuar un poquito para poder hacer la última parte de la actividad que teníamos programada para hoy, ¿vale? Entonces, nos hemos quedado haciendo esos listados de contenidos procedimentales, actitudinales y conceptuales, que ya he ido por todos los grupos y más o menos ya los estáis haciendo bien, y la definición de ese contenido organizador. Una vez que tenemos eso, vamos a definir vamos a identificar las competencias para la empleabilidad. Una vez que ya tenemos los contenidos, tenemos el módulo, pues vamos a ver cuáles son las competencias blandas que queremos que se trabajen a lo largo de todo el módulo, independientemente de que sea técnico o no, ¿vale? Porque es lo que decíamos, aun cuando se den esas competencias al inicio, es necesario tenerlo. Entonces voy a pedir, yo os pongo un ejemplo aquí, ¿no? Por ejemplo, competencias que son básicas, genéricas, que me servirían para todos los módulos. El trabajo cooperativo, aprender a aprender, el manejo de TIC, el respeto y convivencia, conciencia ecológica y cuidado medioambiental, espíritu emprendedor y más. Entonces os voy a pedir a todos que hagáis un listado de cuáles serían vuestras competencias para la empleabilidad que se deberían de trabajar, porque esto lo tengo que tener en cuenta cuando diseñemos las actividades, es decir, tanto las actitudes que hemos puesto como las competencias para la empleabilidad, tengo que tener en cuenta que las tengo que trabajar con actividades de enseñanza-aprendizaje que estén incluidas con contenidos técnicos de la materia que me toque. Pero eso no quita para que no se trabajen. Todo lo que pongo tiene que estar reflejado en actividades de enseñanza-aprendizaje después, que esas las veremos el próximo día. Entonces,
En este caso lo que quiero es que hagáis ese listado de competencias para la empleabilidad. Pero voy a continuar para poder dar todo lo que hay que hacer y si no nos da tiempo ahora lo termináis en el fin de que si no, no nos va a dar tiempo. Lo siguiente a hacer es la secuencia de unidades, es decir, ¿cómo distribuyo todo esto en bloques? Antes vimos criterios para la secuenciación, ¿vale? Entonces, lo suyo es que el número de unidades de aprendizaje varía en función de qué, de la duración del módulo, lógicamente. Si yo tengo un módulo de 60 horas, pues no puedo tener las mismas unidades de aprendizaje que en uno de 120, como es lógico, ¿no? Las unidades tienen que tener coherencia y una articulación interna, tienen que tener una lógica. Acordaros de eso, de lo más simple a lo más complejo, de lo general a lo particular, si lo queréis aplicar. O por procedimientos, porque a lo mejor si es un módulo muy técnico, lo que me interesa es generar unidades de aprendizaje de cada procedimiento. Y luego esos procedimientos que sean secuenciales en su aprendizaje. Entonces, eso lo tendréis que analizar y decidir entre todos. Por ejemplo, fijaros, yo ahí os he puesto un ejemplo para un módulo de emprendimiento o empresa, o creación de microempresa. Aquí se han puesto una relación de unidades. Bueno, aquí es que no le llamábamos unidades de aprendizaje, en este caso se llamaban unidades didácticas. Entonces, la primera, por ejemplo, es el análisis del mercado para micro y pequeñas empresas. La segunda es planificación de la estrategia comercial y de marketing en pequeños negocios. La tercera, planificación del proceso de producción y recursos en pequeños negocios. Aquí es la planificación económica, financiera y fiscal, con el análisis de viabilidad y luego el plan de negocio, la última. Fijaros que las horas, tenemos que tener una distribución más o menos homogénea de las horas. Es decir, no es lógico que yo tenga una unidad de 10 horas y una de 30. Que más o menos estén todas como norma general, no más allá de 20-30 horas, no más allá de 20-30 horas, y que no se diferencien entre una y otra más del 10%, 20%. O sea, 5 horas, 10 horas máximo. Es decir, puedo tener una de 10 y una de 20, pero no más allá de esta diferencia. ¿De acuerdo? Para que la distribución sea más o menos homogénea. Porque como luego vamos a evaluar por unidades, no tiene lógica evaluar una de 10 y una de 40. No tendría mucho sentido. Entonces, esto es como si estuvierais ahora organizando el módulo en partes, en esos temas teórico-prácticos actitudinales, con todo dentro. Entonces vais a tener que definir y marcar esa tabla, hacer esa tablita, donde tenéis esto, la relación de las unidades de aprendizaje, ¿vale? Donde vais a poner el nombre de cada una. Fijaros que aquí el nombre lo hemos puesto como análisis, planificación, realización, no va con verbo, ¿de acuerdo? Va sustantivado. Y en el caso de, ponemos las unidades y las horas. Lógicamente la suma de horas de las unidades tiene que darme el total del módulo, como es lógico, ¿vale? Y lo que tenéis que rellenar también es esta tablita, donde se relaciona las unidades de aprendizaje con los resultados de aprendizaje. Fijaros, voy a poner la ficha. Ay, perdón, que se me fue. Voy a poner la ficha que estábamos rellenando. Ahora hemos puesto esto, el contenido organizador y los contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales. Ahora vamos a hacer las competencias para la empleabilidad, el listado. Bueno, esto podría estar así unido porque no hace falta que esté dividido, pero bueno, en uno solo. ¿Qué tenéis que hacer a continuación? La relación de unidades de aprendizaje, con su nombre y el número de horas, ¿vale? Y luego lo que vais a hacer es esto. ¿Por qué? Imaginaros que el resultado de aprendizaje 1 que aparecía en el módulo, yo lo voy a organizar en dos. Va a estar implícito en 2 unidades. Por ejemplo, así. Me puedo encontrar con diferentes organizaciones. Me puedo encontrar, por ejemplo, esta, me la estoy inventando, lógicamente. ¿Por qué hago este cuadro? Para asegurarme que todos los resultados de aprendizaje están en alguna unidad, para que no me olvide de ninguno. Es un cuadro de síntesis y también de recordatorio, de comprobación de que todas las unidades de aprendizaje responden
o sea, el conjunto de unidades de aprendizaje responden a todos y cada uno de los resultados de aprendizaje de mi módulo. ¿Vale? Hay veces que hay gente que lo que hace es una unidad final donde imaginaros que es como un compendio de todo lo que se ha visto. Y entonces me quedaría así, en ese caso. Esa unidad va a ser como una unificación final, un resumen final de todo el módulo. No tienes por qué hacerlo, ¿eh? Pero os digo que hay veces que hay gente que le gusta al final poner como una unidad final de recapitulación de todo el módulo. Le da unas pocas de menos horas y ahí pueden hacer un proyecto los chicos, pueden hacer algo donde tengan que incluir todos los contenidos ya vistos. Todo depende del tiempo que dé en el módulo. O sea, si vas muy ajustado de horas no puedes hacer esto. Si vas más o menos bien de horas, sí puedes permitirte el lujo de tener una unidad de aprendizaje final que sea un recopilatorio de lo más importante visto en el módulo, donde los chicos trabajen de otra manera diferente y donde, por ejemplo, tú digas que iban a hacer un pequeño proyecto. ¿Me explico? ¿Por qué tiene el sentido esta tablita? Entonces, ahora lo que tenéis que hacer es ver las competencias para la empleabilidad, ese listado que consideráis importante, y intentar ya poner las unidades de aprendizaje y las horas. ¿Vale? Vamos a ver en cuántos la divido. Pues lo puedo dividir, por ejemplo, vamos a coger este módulo que teníamos abierto. Mirad, aquí tengo 1, 2, 3, 4 resultados de aprendizaje o capacidades, ¿vale? Entonces digo, bueno, pues a lo mejor sí puedo hacer 1 a 1, pero a lo mejor no. Entonces digo, a ver, organizar actividades de apertura, arqueo y cuadre, cobranza, despacho, acreditación. Uf, esto es demasiado grande para una unidad. Digo, no, pues en una unidad yo creo que es mejor poner el arqueo y cuadre de caja, pero el arqueo y cuadre de caja, claro, resulta que lo tengo aquí también. La 4. No, la voy a poner solo en una. Entonces la voy a poner en una unidad que sea arqueo y cuadre de caja, pero que la voy a dar al final, por ejemplo. Aquí de qué me habla también, de cobranza, despacho y acreditaciones. Vale. Aquí también me habla de cobranza y despacho de los productos, entonces no entiendo muy bien yo esta. Esta es como un resumen. Entonces no, me interesa empezar por la cobranza y el despacho de productos. Pues realizar la cobranza o realización de cobranza y despacho de productos, por ejemplo, puede ser una. Otra puede ser la aplicación de técnicas de cambio, devolución y acreditación de productos o montos a clientes. Otra va a ser la que he dicho al principio y otra va a ser la del arqueo y cuadre de caja. Me lo estoy inventando, no tengo ni idea de este módulo. Pero bueno, tengo que ver aquello que a mí me parezca una secuencia lógica de aprendizaje, que vaya de aquello que es el inicio, acordaros de sumar antes que multiplicar, y voy poniendo todos ellos. Pero fijaros que muchas veces, si yo pusiera esto, este está repetido, este resultado, una parte aquí y una parte aquí. Cuando yo hago las unidades de aprendizaje no puedo repetir. ¿De acuerdo? No pueden estar repetidos los contenidos. Una de las cosas que se basa también en la enseñanza por competencias es en no repetir contenidos. Entonces tenéis que hacer esta parte, ¿vale? Redactar la relación de las unidades de aprendizaje, asignarle los tiempos con una distribución más. Esta es una distribución inicial, porque luego cuando pasemos a desarrollar la unidad de aprendizaje entera, veremos si ajustamos un poquito los tiempos o no. Todavía esto no es el documento final de la planificación didáctica, ¿vale? Sino estamos todavía haciéndolo. Entonces, ¿qué tenéis ahora que hacer? Continuar cada grupo en vuestro documento. Bueno, ya es la hora, por Dios. Entonces, os lo dejo como tarea puesta para el próximo día. En el fin de semana vais a poder trabajar en ello, os lo podréis repartir a trocitos y que cada uno haga una parte y luego nos juntamos el próximo día un rato al inicio para ponerlo en común. ¿Cómo lo veis? Muy mal, Berta. No nos hemos enterado de nada. Bien, yo creo que sí. No. Está bien, Berta. Está bien.
Podéis Está decir bien, que no, Berta, me parece podéis bien. decir que no. Me parece bien. Vale. No, lo digo para no alargar la sesión más porque sé que tenéis otras cosas que hacer, ¿vale? Entonces lo único, Sí, poneros está de- bien, dejarlo de tarea. Sí, Entonces, porque ya tenemos reuniones y todo. Claro, Me ya me parece imagino, bien. Patricia. Entonces, lo mejor es que os pongáis de acuerdo entre todos, ¿vale? En cómo Vale, hacéis vale. cada uno un cachito, os ponéis de acuerdo y lo que sí os dejo es el lunes cuando empecemos, os dejo ahí 15 o 20 minutos para ponerlo en común, ¿vale? Y lo reviso. ¿Vale, chicos? Pues Muy bueno, bien. acordaros Muy que bien, tenéis muy esta bien. tarea y no dejéis en saco roto lo del Canva. Ya sé que soy muy mala y pido muchas cosas, pero esto es así. Lo tenemos mapeado ya. ¿Vale? Ok, Berta, ya. Vale, chicos, pues nada. Bueno, Gracias, Berta. Buen fin de semana, que trabajéis mucho. buen fin de semana a todos. Cuidaros mucho.